Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android y bueno, en este video hablaré sobre el uso de las matemáticas ya en el día a día en la carrera de Ingeniería de Sistemas, o ya sea desarrollador, programador, ingeniero de software o lo que sea, pues todo este mundo TI. Creo que esta es una pregunta bastante recurrente, bueno, sí, quizás en la carrera se ven, qué sé yo, 4 semestres, que sería más o menos 2 años, viendo matemáticas, pero ¿qué pasa después de que me gradúo? ¿En el día a día uno también ve matemáticas? ¿O las matemáticas que vemos son las mismas matemáticas de la carrera? Pues bueno, hoy les aclararé estas dudas. Este video lo hago desde mi ámbito profesional, desde mi experiencia y las de algunos compañeros. No vayan a salir después como que no, yo sí conozco ingenieros que tienen que hacer derivadas e integrales en su trabajo. Lo hablo desde mi perspectiva y es que en el día a día pues no vas a tener que solucionar un problema como en matemáticas, como son las matemáticas universitarias, qué sé yo, derivadas, integrales, calcular áreas, volúmenes, velocidades, todo ese tipo de cosas, pues muy posiblemente uno no las ve durante el día a día. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿por qué matemáticas 1? ¿Son importantes o no son importantes? La respuesta es sí, son muy importantes. Las matemáticas, cálculos, trigonometrías, geometrías, todas estas áreas, física, todas estas áreas lo que hacen es que lo formen a uno como ingeniero. Es decir, el trabajo real de un ingeniero es solucionar problemas. Entonces, cuando uno ha visto o se ha, por así decirlo, instruido, preparado, aprendido, lo que sea en el área de las matemáticas, pues esto le va a dar como un background, por así decirlo, una caja de herramientas con las cuales vos puedes abordar un problema. No es como que tengas, qué sé yo, que en tu trabajo te pasen un parcial y tengas que resolver un parcial matemático. No, uno sí ve matemáticas, pero de hecho las ve tan en el día a día que uno ni las siente. O sea, de hecho, antes de grabar este video estuve como 3 días pensando como yo no veo matemáticas en mi trabajo, por así decirlo, que yo sienta que las estoy viendo. Pero luego me puse a analizar los códigos que he escrito y digo, bueno, sí hay muchas matemáticas en este código, solo que inconscientemente lo hago. O sea, uno ha visto matemáticas durante tanto tiempo que luego surgen o fluyen de forma natural. Hace tiempo trabajaba en un proyecto que estábamos haciendo, una librería con unos mapas. Entonces trabajábamos el tema de ubicaciones y coordenadas. En determinado momento necesitábamos calcular pues la distancia que existe entre dos puntos. Utilizamos una ecuación de calcular la distancia entre dos puntos. El tema es que cuando empezábamos a calcular las distancias entre una ciudad y otra, pues no eran exactas. No sabíamos por qué, pero la distancia daba en un lugar menor. Luego fue que caímos en cuenta que estábamos usando una fórmula que es la fórmula de calcular la distancia de dos puntos en un plano cartesiano. El pequeño detalle está en que la Tierra pues no es un plano, la Tierra es una esfera. De hecho ya no se puede decir que es una esfera, la forma técnica no recuerdo, pero pues sí es una esfera achatada ahí. Entonces no podemos usar la fórmula de un plano, porque a pesar de que pues la Tierra, de que estábamos calculándola entre ciudades, había que tener en cuenta un coeficiente de inclinación o de, por así decirlo, la curvatura de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si no hubiéramos sabido el tema de las matemáticas, ahí nos había quedado mal hecha la aplicación. Ese tipo de habilidades son las que a uno le da el conocimiento matemático, o sea, saber el porqué de las cosas, poder hacer cálculos más acertados. No es que uno se los tenga que saber de memoria, obviamente la fórmula está en internet, está en los libros, la fórmula de calcular la distancia entre dos puntos teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, eso está en internet, pero el tema es saber usarla. Y pues bueno, ahora que lo pienso, o sea, en el día a día sí uno ve matemáticas, pero no es al nivel de integrales, derivadas, tangentes, senos, cosenos, hipotenusas, calcular áreas, como lo he mencionado, no, es a otro nivel. Por lo regular, cuando uno programa, pues ve más álgebra lineal y lo que es lógica matemática, son las dos materias que uno más ve en el día a día. No es como que uno tenga que saber conceptos de memoria, sino que uno las ve tan frecuente en el día a día que muchas veces olvida que son matemáticas, como es el caso de los vectores. Los vectores, quienes los conozcan, los vectores son un término del álgebra lineal, pero uno en programación pues todo lo guarda en vectores, es decir, todo lo que son listas, toda esa vaina se guarda en vectores. Entonces ahora les muestro, por ejemplo, cómo uno utiliza los vectores de álgebra lineal, que quizás muchos de los programadores que están viendo este video ni se habrán dado cuenta que eso es un vector y que eso viene del álgebra lineal, pero uno los usa todos los días y ni sabe por qué.
Entonces, antes de grabar este video fue que me puse a echar memoria o echar cabeza, como dicen aquí en Colombia, y me di cuenta. Yo dije, bueno, pues estos son términos matemáticos. Lo mismo el tema de lo que son las matrices. Las matrices también es un término que eso viene del álgebra lineal. Las imágenes son matrices de n por m, en donde cada píxel pues es un cuadrito pequeñito, es un componente de una matriz, por ejemplo. Entonces, si quieres girar una imagen, pues es calcular la transpuesta. Otro de los temas, pues es la lógica. La lógica matemática, sí, eso se ve en el día a día, como les digo, tanto así que uno ni siquiera se da cuenta que la ve. Por ejemplo, los valores de verdad. Si hago un AND con dos valores positivos, con dos valores verdaderos, pues el resultado va a ser un verdadero. ¿Qué pasa si hago un AND con un valor positivo y otro negativo? Es decir, uno verdadero y otro falso, el resultado va a ser falso. ¿Qué pasa si hago un OR con dos valores falsos? Pues eso va a ser falso. Con dos valores positivos pues va a ser positivo. Con uno positivo y otro negativo pues va a ser positivo igual. Entonces, y hay muchísimos conceptos que, como les digo, quizás porque, pues bueno, quizás porque uno está como en el día a día peleando con el código, pues uno termina por olvidarse que esos conceptos son conceptos matemáticos. Por ejemplo, evaluar si una expresión es verdadera en programación. Si yo quiero hacer, por ejemplo, el login, ¿qué tengo que hacer primero? Pues preguntar si ese usuario está registrado en la base de datos. Cuando yo digo, si el usuario está registrado en la base de datos, entonces déjelo ingresar, estoy haciendo un P, entonces Q, que eso viene de la lógica matemática también. Ahora, otro tema, las bases de datos. Las bases de datos son pura teoría de conjuntos. ¿Qué pasa cuando yo hago un join? ¿Qué pasa cuando yo hago un left join, un right join? Por ejemplo, una cosa tan simple como esto, pues esto viene de la teoría del álgebra lineal. Esto en realidad pues es un vector en donde uno, pues en este caso simplemente estoy almacenando números, pero en el día a día, en la programación, uno puede almacenar aquí números, uno puede almacenar nombres, puede almacenar objetos, determinado tipo de cosas. Entonces esto se usa, y quizás uno en el día a día se le olvida que esto viene del álgebra lineal. Lo mismo pasa con esto, por ejemplo, con esta matriz que ustedes ven acá. Esto se le llama vector de varias dimensiones o una matriz. Entonces quizás ustedes aquí no vean que esto tenga forma de matriz. Entonces vamos a correrla nuevamente y verán ustedes ahora que esto ya se parece a una matriz, ya tiene forma de una matriz. Entonces hay muchos conceptos que uno los hace día a día y ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, esto es matemática, sumar, restar, controlar estas dimensiones. Esto es matemática que uno la hace porque sí, pero muchas veces uno no se pone a pensar que esto viene de las matemáticas. O por ejemplo, algo tan simple como dividir, o sea, el por qué pasan las cosas. Si yo hago esta división, en algunos casos me va a salir mal. Por ejemplo, si yo hago esto, 10, por ejemplo, entre 0. Los que sepan matemáticas saben lo que va a pasar. Quienes no sepan matemáticas van a ponerse a buscar ese error por todo internet sin saber qué es lo que está pasando. Y en realidad es que uno no puede dividir por 0. Eso es indeterminado. Algo tan simple como obtener una factura, get número de internet, get número de factura equals, aquí lo que estoy haciendo es una comparación. Este resultado es un valor booleano, es decir, esto viene de la lógica matemática, de los true y los false, los verdaderos y los falsos, positivos, negativos. Entonces aquí lo que está haciendo es evaluar si esta condición es verdadera. Pero por ejemplo, yo podría revisar también, por ejemplo, si yo hago esto pues ya se convierte en un AND, que es lo que uno comúnmente ve con tablas de valores de verdad. Es decir, para que esta condición se cumpla, tiene que ser verdadera esta expresión y esta expresión. Ustedes saben lo que pasa con un AND o con un I, ¿no? Todos los elementos de la evaluación pues deben ser verdaderos. Entonces en este caso todos deben ser true para que se cumpla esto. ¿O qué pasa cuando yo escribo esto? Que esto vendría siendo un OR. Pues bueno, con una de estas dos condiciones que sea verdadera, pues va a entrar acá. Ya sea esta condición o ya sea esta condición, pues va a entrar acá. O si son las dos, pues mucho mejor. Si yo por ejemplo ejecuto esto, aquí lo que estoy haciendo es un inner join, y muchas personas dirán, bueno, pues eso es un simple join. Sí, es un simple join. La cuestión es que debajo de este join hay operaciones matemáticas. Si ustedes ven este join, si ustedes ven aquí, ¿a qué se les parece esto? Esto es teoría de conjuntos. Todo esto es teoría de conjuntos. Unión, intersección. Miren, por acá está la teoría de conjuntos. Pues
Todo esto proviene de ahí. Entonces muchas veces las matemáticas están en todo lado de la programación, sino que, como les digo, uno lleva tanto tiempo en esto que muchas veces uno no se percata de estos conceptos. Entonces, bien, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y bueno, que les sea de gran ayuda. Como habrán podido ver, no es que sean matemáticas complejas o que uno cuando esté trabajando pues lo pongan a presentar un parcial, no, o sea, uno tiene todas las herramientas, vos tenés Google, tenés buscadores, tenés a quien preguntarle, tenés acceso a internet, no es como que no puedas usar internet o ese tipo de cosas. O sea, si necesitas hacer un cálculo matemático, para eso están las calculadoras. Si necesitas hacer una integral, para eso están, qué sé yo, las integradoras, eh, para eso están las calculadoras que integran. O sea, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y pues bueno, que les sea de gran ayuda. No se olviden darle like al video y si no se han suscrito, suscríbanse y síganme en las demás redes sociales.